Encontré la carta por accidente, buscando el cargador del patinete de mi hijo en el trastero. No era una carta para mí. Ni siquiera estaba firmada por mi mujer. Pero hablaba de ella. Mejor dicho, hablaba de lo que hacían con ella. Estaba dentro de una caja de zapatos vieja, entre adornos de Navidad, libros de texto del cole y un secador roto. La caja tenía cosas de todo tipo, como si alguien hubiera ido metiendo recuerdos sin orden ni intención. Entre facturas amarillentas, entradas de conciertos y una postal de Málaga, apareció ese sobre doblado 3 veces. El papel estaba arrugado, pero la tinta todavía fresca. Y el contenido me revolvió el estómago. La letra era de un hombre, eso estaba claro. No un adolescente ni un poeta frustrado. No. Era directa, íntima, obscena. Una descripción detallada de lo que habían hecho en mi cama, sí, en nuestra cama, durante una tarde en la que supuestamente Laura estaba con su madre en el hospital. Lo peor no fue lo que leí. Lo peor fue que reconocí la forma en que él la llamaba. Mi gallega de fuego. Así le decía yo cuando éramos novios y ella se ponía roja de vergüenza. No pude moverme durante minutos. Me quedé sentado en el suelo frío del trastero, con la caja abierta a mi lado y la carta en la mano. Escuchaba a los niños correteando por el pasillo de casa, riéndose. Y de fondo, la voz de Laura, preguntándole si querían croquetas o nuggets para cenar. En ese momento entendí algo, no tenía ni idea de con quién me había casado. Y lo peor estaba por venir. No dije nada esa noche. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo sin parecer un loco. Laura preparó la cena como siempre, le sirvió a los niños y se sentó enfrente de mí con su sonrisa de siempre. Hablaba de lo que había dicho el profesor de matemáticas de Martín, de lo mal que estaba el tráfico en la M30, de que el lavavajillas hacía un ruido raro, y yo solo podía mirarla y ver otra cosa. Cada vez que abría la boca me costaba no sacar la carta del bolsillo del pantalón y tirársela encima del plato. Pero no lo hice. Me limité a sentir y fingir que todo seguía igual. Esa noche dormimos juntos. Ni siquiera se dio cuenta de que no la abracé, que me quedé al borde de la cama con los ojos abiertos durante horas, escuchando cómo respiraba tranquila. A la mañana siguiente ella se fue al trabajo antes de que yo despertara del todo. Me quedé solo en la cocina, con una taza de café que no bajaba bien y la carta extendida en la mesa como si fuera una prueba en un juicio. Tenía que saber más. Si esa carta no era la única, si eso había sido una aventura puntual o si estábamos hablando de algo más largo, más profundo. Algo que tal vez había cambiado mi vida sin que yo lo notara. No podía seguir sentado fingiendo que no había pasado nada. Revisé la caja entera, con guantes esta vez. No por asco, sino porque no quería dejar huellas nuevas. Parecía ridículo, lo sé, pero había algo en mí que necesitaba tratar todo esto como una escena de crimen. No había más cartas. Nada que confirmara nombres ni fechas. Pero encontré otra cosa. Unas entradas de teatro. 2. Fechadas 2 semanas atrás. Un sábado en el que ella me dijo que iba a una despedida de soltera en Toledo. Recordé que me lo soltó con desgana, como si le diera igual si yo preguntaba más o no. Me dijo que dormiría en casa de una amiga, pero no recuerdo que mencionara nombres. Las entradas estaban en perfecto estado, guardadas con cuidado entre 2 libros. Una función en un teatro pequeño de Lavapiés, uno de esos que hacen obras que solo ves si alguien te lleva. Busqué el nombre de la obra. Me senté frente al ordenador y en 5 minutos tenía fotos, críticas, reparto, hasta vídeos en redes. Lo más curioso no fue la obra, sino una imagen entre las fotos del público. Una imagen tomada desde el escenario, con las luces encendidas al final de la función. Ahí estaba ella. Mi mujer. Sentada en la tercera fila,
riéndose, aplaudiendo. Y a su lado, un hombre. Alto, barba arreglada, camisa oscura, la mano en la pierna de ella como si fuera lo más natural del mundo. No parecían nerviosos, ni culpables. No estaban escondidos. Estaban bien. Cómodos. Felices. Ese tipo no era ningún desconocido. Lo había visto antes. Claro que lo había visto. Era compañero suyo. Trabajaban juntos en el área de proyectos europeos del ayuntamiento. Había venido a casa una vez, hace meses, para una cena informal con más gente del equipo. Se llamaba Víctor, si mal no recordaba. Le había hecho un par de preguntas sobre su coche y hablamos unos minutos sobre fútbol. Nada especial. Nada que me hiciera pensar que ese hombre se follaba a mi mujer en mi cama mientras yo hacía la compra para los 4. La sangre me subió tan rápido que tuve que apoyarme contra la pared del salón. Estuve cerca de romper el monitor de un puñetazo, pero no lo hice. En vez de eso, me serví otro café y me senté a pensar. Porque eso es lo que hago yo. No soy de gritar. No soy de llorar. Yo pienso. Organizo. Analizo. Y esta vez, necesitaba entender si esto era nuevo o llevaba años pasando. Decidí ir a ver a su madre. No porque confiara en ella, sino porque si alguien sabía cosas, era ella. Nos conocíamos de toda la vida. Nunca me tragó del todo, pero con el tiempo se resignó a que yo era parte de la familia. Laura la veía cada semana, decían que era para ayudarle con la compra, pero yo empezaba a dudar de todo. Cuando llegué a su casa, ella me recibió con esa cara de superioridad habitual. Le dije que necesitaba hablar con ella. ¿En serio? Me miró con desgana y dijo que pasara. Le pregunté sin rodeos si sabía algo de Víctor. Su expresión cambió. No fue sorpresa. Fue molestia. Como si yo estuviera metiéndome en asuntos que no me correspondían. Me dijo que era un buen chico, que ayudaba a Laura con muchas cosas del trabajo, que la cuidaba. Esa última palabra se le escapó, y me di cuenta de que no era una casualidad. Le pedí que me hablara con la verdad. Y lo hizo. Álvaro, tú estás todo el día con los niños, con tus cosas, con tus horarios. Laura necesita algo más. No te estoy diciendo que esté bien, pero tampoco es tan raro. No seas dramático. Esa frase me jodió más que la carta. No por lo que decía, sino por cómo lo decía. Natural. Sin vergüenza. Como si todo fuera parte del contrato. Como si yo tuviera que entenderlo, callarme y seguir recogiendo a los críos del colegio mientras ella se iba de escapada con ese cabrón. Me levanté y me fui sin decir nada más. En el coche, encendí el motor y apreté el volante hasta que me dolieron las manos. No podía seguir fingiendo. Y no iba a quedarme de brazos cruzados. Ya no. No había una forma elegante de hacer lo que tenía que hacer, así que no la busqué. No tenía interés en hablar ni en entender sus razones. No quería gritos, ni lágrimas, ni explicaciones que parecieran sacadas de una serie mala. Quería verla mentir, cara a cara, y romper esa imagen que me había construido durante más de una década. Así que preparé todo en silencio, sin avisar a nadie. Llamé al colegio y pedí que los niños se quedaran en comedor ese día. Pedí el día libre en el trabajo y lo usé para esperarla en casa, tranquilo, sentado en el salón, con la carta en la mesa, las entradas impresas y la foto donde se la ve con él. No quería sorpresas. Quería control. Cuando escuché la puerta abrirse a las 6:30, sentí algo raro, una mezcla de calma y rabia que no sabía que podía existir al mismo tiempo. Ella entró hablando por teléfono, riéndose, con esa voz que yo conocía bien. Se detuvo al verme sentado. Me miró como si se le hubiese olvidado que yo vivía allí.
¿Qué haces aquí? ¿No trabajabas hasta tarde hoy? Le señalé la mesa sin hablar. Ella miró las cosas, una por una. Primero la carta, después las entradas y finalmente la foto. Tardó menos de lo que esperaba en entender de qué iba todo. Se quedó de pie, con el bolso en la mano, y me miró sin moverse. No se molestó en negar nada. ¿Dónde la encontraste? Eso es lo primero que se te ocurre preguntar. Álvaro, ¿qué esperas que te diga? No espero nada. Quiero que me expliques por qué. Ella suspiró y dejó el bolso en el suelo. Se sentó al otro lado de la mesa y apoyó los codos como si estuviera en una reunión del trabajo. No estaba planeado. No fue algo que buscara. Empezó poco a poco, con conversaciones, tonterías, detalles. Y un día, pasó. ¿Cuántas veces? No te voy a dar números. No creo que eso te ayude. ¿Él sabe que estás casada? Claro que lo sabe. No es ningún secreto. ¿Y tus hijos? ¿Piensas decirles algo o también lo vas a esconder como todo lo demás? No mezcles a los niños. Con ellos no tienen nada que ver. Tienen todo que ver. Viven en esta casa, creen que somos una familia. Ella se frotó los ojos, cansada. O al menos fingía estarlo. No voy a justificarme. Lo que hice está mal, lo sé. No te lo niego. Pero tampoco voy a tirarme al suelo a pedir perdón como si todo fuera blanco o negro. Tú y yo llevamos años mal, aunque no lo digamos en voz alta. ¿Y eso justifica follarte a un compañero del trabajo? No, no lo justifica. Pero tampoco me hace la única responsable. Tú te desconectaste hace años. Dejaste de mirarme, de hablarme, de interesarte por lo que me pasaba. Te metiste en la rutina, en los niños, en tus horarios. ¿Y no se te ocurrió hablarlo antes de abrirte de piernas con otro? No es tan simple, Álvaro. Nunca lo es. La conversación se congeló unos segundos. Yo la miraba como si fuera una desconocida. Ella sostenía la mirada, sin vergüenza. No le temblaba la voz. No parecía arrepentida. ¿Vas a seguir viéndolo? No lo sé. ¿Estás enamorada de él? No. Pero me hace sentir viva. Y no me juzga. ¿Qué crees que va a pasar ahora? No lo sé. Imagino que vas a querer separarte. No me respondas con lo que imaginas. Te estoy preguntando qué quieres tú. Ella dudó por primera vez en toda la conversación. Se inclinó hacia atrás y miró el techo como si ahí estuviera la respuesta. No quiero perder a mis hijos. No quiero perder mi vida. Pero tampoco quiero seguir viviendo en una casa donde nadie me mira. Perfecto. Entonces lo que quieres es quedarte aquí, seguir como si nada, y yo me aguanto. No he dicho eso. Pero tampoco quiero una guerra. Pues es exactamente lo que vas a tener. Me levanté y salí del salón. No grité. No rompí nada. Cerré la puerta de nuestro cuarto y me encerré en el baño. Me miré al espejo y me vi cansado, viejo, como si me hubieran cambiado el cuerpo durante la última hora. No sentía lástima. No sentía pena. Lo único que sentía era rabia contenida. Algo me decía que esto no se iba a acabar con una simple separación. No podía simplemente irme de esa casa como si fuera yo el que había arruinado todo. Me costó 11 años construir esa vida, cada mueble, cada foto en la pared, cada detalle. Si alguien iba a salir perdiendo, no iba a ser yo. Así que empecé por lo más básico, dejar de hacerle la vida fácil. Durante días no discutimos, pero no porque reinara la paz, sino porque yo ya no hablaba. Le dejé claro que si quería seguir ahí, lo haría bajo mis reglas. Me levantaba temprano, hacía el desayuno solo para los niños,
la ignoraba por completo. Si ella intentaba conversar, contestaba con monosílabos. No le dirigía la palabra a menos que fuera necesario y, cuando lo era, lo hacía con frialdad. Ella notó el cambio, claro, pero no dijo nada. Al principio se limitó a aceptar el silencio, quizá aliviada porque no me tirara la ropa por la ventana o hiciera un escándalo. Pero con los días, la tensión fue creciendo. Le dejé de hacer los favores de siempre, no recogía su ropa del tendedero, no contestaba sus mensajes si me pedía algo del supermercado, no la cubría con su madre ni con los niños. Que se arreglara como pudiera. Yo no estaba para facilitarle la doble vida. Lo más difícil fue mantener la compostura delante de los niños. Ellos no tenían culpa, pero son listos, y pronto empezaron a notar que algo no estaba bien. Martín, el mayor, me preguntó si estábamos enfadados. Le dije que los adultos a veces tienen diferencias, pero que no se preocupara. Fue la única mentira que me permití. A partir de ahí, todo lo que hice fue con una sola idea en la cabeza, que ella sintiera, poco a poco, lo que significa ser desplazada. Lo que significa ser invisible. Un sábado por la tarde, mientras ella estaba en la cocina, llamé a un cerrajero. Le dije que necesitaba cambiar la cerradura de la habitación que yo usaba como despacho. No me pidió explicaciones, solo me dio hora. Cuando llegó, ella estaba en el salón viendo una serie. No se movió, solo me miró desde el sofá con una mezcla de resignación y desafío. No preguntó para qué era la cerradura nueva, pero lo entendió en cuanto la puerta se cerró tras el técnico. Era simple, ese cuarto ahora era mío, y ella no entraba. Empecé a guardar todo lo valioso ahí. Documentación, ordenadores, discos duros, tarjetas. Todo lo que pudiera proteger. Si iba a planear mi movimiento, tenía que hacerlo con cabeza. Y lo hice. Empecé por revisar nuestras cuentas. Teníamos una cuenta conjunta, pero yo tenía otra, de ahorros, que usaba poco. Empecé a transferir pequeñas cantidades todos los días. Nada que hiciera saltar alarmas, pero constantes. También hice copias de seguridad de todo. Fotos, correos, conversaciones del grupo familiar. Cualquier cosa que pudiera servirme más adelante. No estaba pensando solo en una separación. Estaba pensando en una caída. En una forma real de devolverle el daño. No bastaba con dejarla. Quería que perdiera lo mismo que yo había perdido. Y eso solo se lograba con precisión. Así que un día, después de dejar a los niños en casa de mi hermana, volví con una grabadora escondida en el bolsillo y le dije que habláramos. Vamos a dejar las cosas claras. Ella me miró con fastidio, como si ya estuviera harta de explicarse. Ya hablamos. No tengo más que decir. Si tienes. Quiero saber si piensas seguir viéndolo. No sé. No es una pregunta difícil. ¿Sí o no? No lo sé, Álvaro. ¿Qué quieres que diga? Quiero que digas la verdad. ¿Te acuestas con él? Sí. No lo dudó ni un segundo. Me lo dijo mirándome a los ojos, con una frialdad que no había visto nunca. Ni siquiera se inmutó. ¿Y en nuestra cama? Una vez. ¿Y tus hijos qué? ¿No te importa lo que pueda pasar si esto explota? Claro que me importa, pero tú tampoco estás actuando como un santo. Ah, ¿no? Estás haciendo esto para castigarme, no para arreglar nada. Estás usando a los niños, me estás dejando sola en todo. Yo no he traicionado a nadie. Tú sí. Yo cometí un error, sí. Pero tú no eres mejor por querer destruirme. No es venganza. Es justicia. Me levanté y me fui al despacho. Dejé que la grabación siguiera hasta que ella subió las escaleras. La escuché llorar en el baño, pero no me moví.
Esa noche dormí en el sofá, como ya era costumbre. El lunes siguiente llamé a un abogado. No uno cualquiera. Uno especializado en divorcios con custodia compartida y reparto de bienes en casos de infidelidad. Le conté todo. Le mostré pruebas. Él tomó nota sin emoción, como quien ha visto esto 1000 veces. Me explicó que, si jugaba bien mis cartas, podía quedarme con la custodia, la casa y parte de sus ingresos. El tipo era directo, frío, eficaz. Justo lo que necesitaba. Antes de irme, le dije una última cosa. No quiero ganar. Quiero que ella pierda. Y él solo asintió. El día que le dije que ya tenía abogado fue el primer momento real en que la vi perder el control. No gritó ni lloró, pero su cara cambió por completo. Se quedó en blanco, como si no supiera cómo reaccionar. Estábamos en la cocina, yo tomaba café de pie, con los brazos cruzados, y ella acababa de llegar del trabajo. Le pregunté si tenía un minuto y cuando dijo que sí, se lo solté sin vueltas. Ya tengo abogado. Vamos a separarnos. Va a ser oficial. Lo hablamos con los críos cuando lo tenga todo preparado. No lo vio venir. Su reacción no fue rabia, fue miedo. Me preguntó si estaba seguro y le dije que no tenía nada más que pensar. Lo decidió ella cuando decidió acostarse con otro. Intentó recuperar algo de dignidad, hablar con firmeza, pero no le salía. Dijo que quería que fuera una separación tranquila. Le respondí que eso dependía de ella, no de mí. Durante esa semana ella cambió por completo su forma de comportarse. No sé si por estrategia o porque entendió que ya no tenía el control, pero empezó a actuar como si todavía hubiera margen para arreglar algo. Me preparaba café, me preguntaba por los niños, intentaba mantener conversaciones banales. Yo no le seguía el juego. A veces ni contestaba. Me hablaba como si fuéramos compañeros de piso que se llevan bien, pero ya no éramos eso. Éramos dos personas que compartían casa por obligación, y cada minuto juntos era una cuenta atrás. Mientras ella se ocupaba de fingir normalidad, yo seguía con los preparativos. El abogado me pidió una lista completa de bienes, cuentas, horarios de los niños, rutinas escolares, gastos fijos, todo. También le entregué copias de las grabaciones, fotos y documentos que tenía. Me dijo que no era necesario hacer escándalo, que con esa información podía dejarla en una posición muy difícil. Yo no necesitaba espectáculo. Solo resultados. Cuando supo que ella había cometido adulterio repetido, me explicó que podía solicitar la custodia exclusiva y que no tendría que pagarle ni un euro si todo salía bien. Le dije que no quería ser cruel con los niños, que lo importante era no cambiarles todo de golpe. Me aseguró que se podía organizar para que no tuvieran que salir de la casa, al menos no por ahora. Mi plan era simple. Ella se iba a quedar sin lo que más le dolía perder: control, reputación y comodidad. Si había algo que yo entendía bien era el funcionamiento de las apariencias. La imagen de familia que vendía en su trabajo, en el colegio, en las redes, era fundamental para ella. Así que empecé por ahí. Sin avisarle, hablé con el director del colegio y le pedí una reunión. Le expliqué que íbamos a separarnos, que la situación era delicada, y que quería asegurarme de que los niños tuvieran apoyo emocional si era necesario. No entré en detalles, pero le dejé claro que todo era por decisiones personales de su madre. Al día siguiente, Laura me llamó al trabajo furiosa. Me gritó que la había dejado en ridículo delante del colegio, que era innecesario, que había cruzado una línea. Le contesté sin subir la voz. No he dicho nada que no sea cierto. La próxima vez, piénsalo mejor antes de acostarte con alguien del trabajo. Yo solo estoy limpiando el desastre que tú provocaste. A partir de ahí, dejó de fingir. Me ignoraba completamente. Ni una palabra, ni una mirada.
Solo lo justo para coordinar temas de los niños. Durante una semana convivimos en silencio absoluto. Ella dormía en la cama matrimonial, yo en el sofá. Los críos empezaron a preguntar qué pasaba, y les dijimos que había tensiones, pero que los dos los queríamos igual. No entramos en detalles. El día que el abogado me confirmó que el proceso estaba listo para iniciarse, le pedí que se sentara conmigo. Estábamos solos, los niños estaban en casa de mi hermana. Le dije que había entregado todo, que la demanda de separación con custodia exclusiva estaba presentada, y que si quería evitar que todo esto terminara en tribunales, podía aceptar los términos que habíamos acordado con el abogado. Ella se quedaba un fin de semana sí y uno no con los niños, no tenía derecho a la casa ni a pensión, y podíamos redactar un acuerdo privado para evitar más escándalos. Ella me miró como si no pudiera creer lo que estaba oyendo. ¿Me estás echando? No. Te estás yendo sola. Yo solo estoy poniendo orden. Esto no es justo. No lo es. Pero tampoco lo fue lo que hiciste tú. Yo no te abandoné como padre. No, solo como esposa. Y eso tiene consecuencias. No puedes dejarme sin nada. No es nada. Te quedas con tu trabajo, tu reputación, tus fines de semana libres. Puedes seguir viendo a tu amante si quieres. Yo me encargo de los niños, de la casa y de todo lo que tú dejaste de cuidar hace meses. Se levantó sin decir nada más. Esa noche la escuché llorar en la habitación, pero no fui. No era mi problema. Esa parte de mi vida se había terminado. Nunca pensé que la última conversación sería tan tranquila. Después de semanas de tensión, gritos contenidos, estrategias legales y miradas muertas, nos sentamos uno frente al otro como si fuéramos dos personas que apenas se conocen, dos desconocidos que comparten una historia que ya no significa nada. Habíamos llevado a los niños a casa de sus primos por el fin de semana y, por primera vez en mucho tiempo, no había ruido en la casa, ni pasos pequeños corriendo por el pasillo, ni peleas por la tablet, ni preguntas inocentes que nos forzaran a fingir que seguíamos siendo un equipo. Estábamos solos. Sin testigos. Solo nosotros y el cierre inevitable de una historia que ya no daba más. Laura habló primero. No pidió perdón. No trató de justificarse otra vez. Solo preguntó si estaba seguro de lo que estaba haciendo. Le dije que sí, que no se trataba solo de venganza ni de dolor, que lo que estaba haciendo era aceptar que no había nada que salvar, que no podía seguir al lado de alguien que tomó decisiones que destrozaron lo que habíamos construido. Ella dijo que no esperaba que esto acabara así, que había pensado que con el tiempo las cosas se enfriarían y podríamos volver a un punto intermedio, tal vez no amoroso, pero funcional. Le respondí que eso solo podía pensarlo alguien que no entendía el nivel de daño que había causado, que había una diferencia entre discutir, cansarse, decepcionarse y traicionar, mentir y ocultar con frialdad. Me miró sin emoción. No había lágrimas. No había enojo. Solo resignación. No estoy orgullosa, dijo. Pero tampoco me arrepiento de todo. Me sentía vacía. Y él estaba ahí. No me interesa cómo te sentías. Me interesa que decidiste hacer algo que sabías que iba a destruirme. Y lo hiciste igual. No fue para herirte. ¿Y qué otra cosa esperabas que pasara? Pensé que no lo sabrías nunca. Esa frase fue suficiente para cerrar cualquier intento de conversación. Se lo dije en seco. Entonces todo esto no es un accidente. Es una consecuencia lógica de tu propio plan. Acordamos los últimos detalles. Ella se iría a vivir temporalmente con su hermana mientras encontraba algo. Yo me quedaba con los niños, al menos hasta que el juez lo ratificara oficialmente, lo cual, según el abogado, era cuestión de semanas. Se llevaría sus cosas el domingo. Lo haría cuando los niños no estuvieran,
para no hacer de ese momento algo más traumático de lo necesario. No discutiríamos delante de ellos. No diríamos cosas que pudieran dejar cicatrices en su memoria. Yo me encargaría de explicarles lo que hiciera falta. Ella asintió. Antes de levantarse de la mesa, me dijo algo que no esperaba. Nunca pensé que fueras a reaccionar así. Siempre te vi como alguien débil. Pues ya ves. Supongo que nunca te conocí de verdad. Yo tampoco a ti. Y eso fue todo. Se fue a su cuarto, cerró la puerta, y al día siguiente recogió sus cosas. Ninguno dijo nada más. El día que ella se fue, los niños volvieron al mediodía. Les preparé la comida, jugamos un rato en el salón, y cuando llegó la noche, Martín me preguntó por qué mamá no estaba. Me senté con ellos y se los expliqué sin rodeos pero sin daño. Les dije que mamá y papá ya no iban a vivir juntos, que era algo que pasaba a veces, pero que los queríamos igual, que no era culpa de ellos, que no había hecho nada malo ninguno de los dos. Me hicieron muchas preguntas, algunas fáciles, otras incómodas. Les dije la verdad dentro de lo que podían entender. No mencioné a Víctor. No hablé de traiciones. Solo de decisiones adultas. Lloraron un poco. Luego se quedaron dormidos en mi cama. Los dejé ahí esa noche. Yo dormí en el sofá, como había hecho durante semanas, solo que esta vez no me importó. No había ruido, no había tensión, no había más actuaciones. Los días siguientes fueron raros. Volver a una rutina donde no había que esperar que alguien entrara por la puerta a las 8, donde no tenía que fingir normalidad durante la cena, donde el silencio no era una amenaza, fue raro pero liberador. Fui cerrando ciclos. Cambié las sábanas, tiré algunas cosas suyas que no tenía sentido guardar, eliminé contactos de su familia que solo estaban de adorno. Dejé de revisar sus redes sociales. No quería saber con quién estaba, qué hacía o si se arrepentía. Esa parte ya no era mía. Con el tiempo, entendí que todo lo que pasó me sirvió para ver quién era yo sin ella. Un tipo que había puesto su vida en piloto automático, que pensaba que ser constante era suficiente, que nunca se imaginó que el castillo de estabilidad que construía cada día podía caerse en una tarde con una carta olvidada en una caja de zapatos. Aprendí que dar todo por sentado es el peor error que uno puede cometer. Pero también aprendí que no hace falta gritar para ganar. Que no se necesita violencia ni escándalo para devolver un golpe. Que a veces, solo hay que quitarse de en medio y dejar que la otra persona vea lo que pierde. Hoy la casa está más tranquila. No mejor, pero más tranquila. Mis hijos ríen, estudian, hacen preguntas incómodas, y yo estoy ahí para ellos. Ya no espero que nada vuelva a ser como antes. Y no me interesa. Porque antes fue una mentira. Ahora, al menos, lo que tengo es real. Silencio real. Rutina real. Y un futuro sin falsas promesas.